Saludos, en el nombre de Jesucristo, soy Pastor Joel Frichi, director y profesor del Seminario Concordia, el Reformador en la República Dominicana. Bienvenidas al primer video del curso del Antiguo Testamento 1. Estamos en la unidad 1, Introducción al Antiguo Testamento. Estoy muy emocionado de caminar con ustedes en este curso, que se trata de mi área favorita, el Antiguo Testamento. El propósito de esta serie de videos es ayudarles con el material que vamos a estudiar del manual del curso. La idea es complementar lo que ustedes tienen en el manual, pero sin ir en otra dirección. Más o menos, voy a seguir el manual y hacer un breve resumen de cada unidad con algunos ejemplos y a veces algunos detalles específicos para compartir. Pero como siempre, quiero que ustedes lean y estudien el manual como se escrita. Bueno, arranquemos. Voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar. Bueno. Curso del Antiguo Testamento 1, Unidad 1, Introducción al Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la palabra inspirada y infalible de Dios. El apóstol Pablo escribe en el Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios. También dice San Pedro, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, dio a los profetas las palabras que escribieron. Eso no significa que el ser humano es un robot. Dios utilizó hombres y su lengua escrita para comunicarse con nosotros con palabras que podemos leer, escuchar y entender. Vamos a ver más tarde en esta unidad los tipos de literatura del Antiguo Testamento, que es rico no solamente de historias, sino también de poesía, por ejemplo. Ahora bien, dado que esta palabra es la palabra de Dios mismo, también es infalible, es la verdad, es correcta, es sin error, es confiable. Escuchamos del libro de Números. Dios no es hombre para que mienta. Jesús mismo dice en su oración por sus discípulos en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Podemos confiar en la palabra de Dios porque viene de Dios y fue escrito para nosotros, su pueblo. Entonces, el Antiguo Testamento es la palabra inspirada y infalible de Dios, dado al pueblo de Dios para que ellos pudieran conocerlo y tener una relación con él. Más tarde vamos a hablar de la metanarrativa de las Escrituras. Por ahora digo algo importante. Dios quiere tener un pueblo para sí mismo, un pueblo especial para ser reflejos de él mismo. Por eso Dios creó a Adán y a Eva en el principio. Por eso Dios hizo una promesa a ellos y a toda la humanidad después de la caída en pecado. Hizo una promesa de salvación. A pesar del pecado y la corrupción de su creación perfecta, Dios actuó para salvarnos. Hizo un pacto entre Dios y su pueblo. Vemos este pacto y la fidelidad de Dios desde Génesis con Adán y Eva, y la promesa del Salvador, también con los patriarcas, como Abraham, hasta su cumplimiento en la venida del Mesías, Jesucristo. Esta palabra pacto es la base de la palabra testamento. Se traduce en latín testamentum. Esa es la palabra para pacto.
En cada unidad vamos a aprender una palabra hebrea del idioma original del Antiguo Testamento. La palabra hebrea de esta semana es berith. Berith. Nótense las letras hebreas. El hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Es bastante diferente, ¿no? Debajo de las letras hebreas tenemos lo que se llama la transliteración de las letras hebreas. La transliteración nos da la palabra en letras de nuestro alfabeto para que podamos pronunciar la palabra berith. Bueno, la palabra berith significa pacto, alianza o contrato. Tengo aquí en la pantalla la primera ocurrencia de la palabra en el Antiguo Testamento, en Génesis 6. Después del juicio del diluvio, Dios le dijo a Noé, mas estableceré mi pacto contigo. Es la primera ocurrencia de la palabra berith. Sin embargo, ya comenzó con la promesa de Génesis 3:15, la promesa del Salvador. Y sigue con el pacto que vemos con Abraham, Isaac y Jacob. Sigue también con el pacto con los israelitas, hecho en Sinaí, con la entrega de la ley. Sigue con el rey David y el establecimiento del reino de Israel. Sigue con los profetas y las profecías mesiánicas. Más que todo, vemos el Dios que quiere su pueblo y será fiel a su pacto, su promesa para salvar a su pueblo. Bueno, el Antiguo Testamento habla de dos pactos de Dios con su pueblo. Tenemos todo lo que acabo de mencionar anteriormente de la historia del pueblo de Israel, de Génesis hasta las profetas. Pero los mismos profetas, como Jeremías, por ejemplo, habla de un nuevo pacto. Entonces tenemos el antiguo pacto, del cual vamos a enfocarnos en este curso de Génesis, hasta el establecimiento del pueblo en la tierra prometida. El antiguo pacto tiene su base en la ley, pero no es decir que la gracia de Dios es ausente. Como vamos a ver en la unidad 5, Dios salvó, redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto. En este contexto, Dios dio a su pueblo su ley escrita, para que ellos pudieran ser su pueblo, reflejando su santa voluntad en su vida. El nuevo pacto tiene su base en la gracia de Dios en Jesucristo el Mesías. Pero aquí también no podemos decir que la ley de Dios es ausente. Dice el profeta Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este nuevo pacto tiene su base en Cristo, quien cumplió la ley en nuestro lugar y ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, el objetivo del nuevo pacto es igual al antiguo. Dios quiere tener su pueblo especial. Bueno, antiguo pacto, nuevo pacto. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Hay ley en el Antiguo Testamento y evangelio en el Antiguo Testamento. También hay ley en el Nuevo Testamento y siempre evangelio en el Nuevo Testamento. Bueno, de todo eso, es claro que el propósito del Antiguo Testamento, junto con el propósito de todas las escrituras, es enseñarnos acerca de Cristo. Cristo es la clave para interpretar y entender las escrituras. Eso es especialmente importante en el estudio del Antiguo Testamento. Eso es el punto central
de todo lo que vamos a aprender en este curso. En la segunda mitad de esta unidad vamos a aprender más de este punto central y cómo podemos ver a Cristo a través del Antiguo Testamento entero. Ahora, quiero avanzar con el próximo tema de la canonización del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir? Vamos a ver en un momento. Primero, hablamos de algunos detalles que se relacionan al tema. El Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, algunos libros en arameo, en el lapso de aproximadamente 1000 años. Originalmente fue escrito en rollos, como vemos en la pantalla a la derecha. Hay 39 libros en el Antiguo Testamento. ¿Cómo llegamos a tener esta colección de 39 libros? Volvemos al tema del canon. La palabra canon significa regla o lista. Es una colección de libros. Había varias etapas en el desarrollo del canon del Antiguo Testamento. Hablaremos en un momento de las clasificaciones de los libros. Empezamos con el Pentateuco, los 5 primeros libros escritos por Moisés. La Biblia habla del libro del pacto, los escritos de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos. Vemos a través de la historia de Israel que estos libros llegaron a ser los libros de autoridad por el uso en el culto de Israel, el uso en el tabernáculo y templo y más tarde en las sinagogas. Moisés mandó que el libro del pacto sea colocado al lado del arca del pacto. Leemos esto en Deuteronomio 31. Vemos también en la historia de Israel tiempos en los cuales estos libros fueron descuidados, desafortunadamente, y cayeron en el desuso. Incluso se perdieron por un tiempo, pero luego se descubrieron en el templo. Wow. En el tiempo de Jesús sabemos que muchos rollos de los profetas como Isaías fueron leídos en las sinagogas. Escuchamos de San Lucas 4. Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Es exactamente por el uso en el culto público de Israel que llegamos a tener una colección de los libros del Antiguo Testamento. Sin embargo, el canon fijado no fue finalizado hasta el segundo siglo después de Cristo. Por el uso en el culto público de Israel y ahora en la iglesia cristiana tenemos la confianza en estos 39 libros del canon del Antiguo Testamento que tienen autoridad. También este canon es establecido, no cambia. Es decir, no cambia. Es decir, no agregamos más libros, a pesar de la presencia de libros que hablan de la historia del pueblo de Israel. El canon nos da 39 libros que son normativos para la fe y la práctica. Los mismos libros que escuchamos hoy en día en el servicio divino y otros oficios de nuestro culto. Esto nos lleva al tema de los tipos de literatura y clasificaciones de los libros del Antiguo Testamento. Jesús mismo dijo al final del Evangelio de San Lucas, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, Jesús en el fin de su ministerio ya estaba hablando del canon y clasificaciones de los libros del Antiguo Testamento. Considerando todos los 39 libros del canon del Antiguo Testamento, llegamos a tener 3 clasificaciones, como ustedes pueden ver en la pantalla. Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, los escritos que contienen libros históricos y poéticos, y los profetas, que incluyen 5 libros profetas mayores
y 12 de los profetas menores. La diferencia entre profetas mayores y menores no se trata de su importancia, sino de sus contenidos. Es decir, los profetas mayores tienen mucho más contenidos y cantidad de profecías. Bueno, los libros del Antiguo Testamento cuentan la historia del pueblo de Dios y su relación con ellos. En este sentido, los libros son libros de historia, pero la meta es contar teología, no historia. ¿Qué quiero decir? Bueno, algunas personas piensan que la palabra teología es una palabra mala. No. Teología es doctrina y no les gusta la teología en este sentido. La doctrina tiene mala reputación entre algunos. Eso es desafortunado. ¿Qué es la teología? Literalmente significa palabras de o acerca de Dios. Podríamos decir que la teología es el estudio de Dios. Y a través de la teología conocemos a Dios. Por ejemplo, en la historia de Noé y el diluvio, vemos que Dios es justo y su juicio es real. Pero a la vez vemos que Dios es misericordioso y fiel por salvar a Noé y su familia y hacer su pacto con ellos. Vamos a ver a través de las historias, pero también a través de la bella poesía, por ejemplo, de los salmos, que de las escritoras del Antiguo Testamento. Conocemos a nuestro Dios. Pensando en los tipos de literatura, quiero dar el ejemplo de los salmos, hablando de ellos. Tipos de literatura. Tenemos una variedad de estilos o géneros de literatura en el Antiguo Testamento para que conozcamos a nuestro Dios. Por supuesto, tenemos las narrativas, las historias desde Génesis hasta 1 y 2 Samuel y 1 y 2 Reyes, que nos cuenta de Dios y su relación con su pueblo. Pero ¿qué de los salmos? Estos bellos libros de poesía nos da la oportunidad de conocer a Dios con imágenes y otras formas literarias. Consideramos aquí en la pantalla el Salmo 23, quizás el salmo más conocido y preciado de todos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. Qué bonita es este salmo. Jehová es mi pastor. Ustedes conocen bien estas palabras. De este salmo muy bello podemos conocer a Dios de forma muy bella. Él es nuestro Dios. Somos su pueblo. Y es importante considerar que los salmos fueron parte del culto de Israel y de nuestro culto también. Los israelitas cantamos los salmos y nosotros hoy en día también los cantamos. Son cortos y usan la repetición y paralelismo, es decir, usan palabras diferentes para comunicar la misma cosa o enseñanza, pero con énfasis para que conozcamos a nuestro Dios que es tan misericordioso y fiel. En este próximo gráfico, ustedes pueden ver las relaciones cronológicas de los libros del Antiguo Testamento. Este gráfico también está en el manual del curso. Yo he colocado una aproximación de los años o periodos de tiempo
Por ejemplo, el tiempo del Éxodo fue más o menos del año 1440 antes de Cristo. Eso nos da un punto de perspectiva del tiempo en el cual los libros fueron escritos. Algunos 440 años después llegamos al tiempo del reino de Israel, el tiempo de David y Salomón. Y algunos 400 años después ya estamos en el tiempo del exilio del pueblo Israel a Babilonia en el año 586 antes de Cristo. Fue el tiempo de los profetas. Y los últimos de los profetas del Antiguo Testamento, los postexílicos, como Ageo, Zacarías y Malaquías, también el tiempo de Esdras y Nehemías, fueron activos alrededor del año 445 antes de Cristo. Entonces tenemos más o menos 1000 años de tiempo entre el Pentateuco y los últimos libros de algunos de los profetas menores. Es mucho tiempo. Recuérdense que había 400 años de silencio por parte de Dios después del profeta Malaquías y la llegada del precursor Juan el Bautista, que vino para preparar el camino del Señor por anunciar la venida del Mesías. Juan fue la continuación de la línea profética y quizás el último de los profetas del Antiguo Testamento, en un sentido. Pero mira, ya estamos llegando al Nuevo Testamento. Eso está bien porque hay que enfatizar que los dos testamentos son la historia de Dios y su pueblo. La Biblia, comenzando en Génesis del Antiguo Testamento hasta Apocalipsis del Nuevo Testamento, es la historia de la salvación. El Antiguo Testamento no es historia separada. Algunos teólogos han llegado al error de decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Eso es falso. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Esos teólogos no entienden ley y evangelio. Los dos testamentos tienen la misma historia de Dios y su pueblo. San Agustín, en el siglo IV, describe bien. Dice, lo antiguo está en lo nuevo revelado, lo nuevo está en lo antiguo ocultado. Me encanta esta cita. Los dos testamentos tienen lo que se llama una metanarrativa. Es lo que yo mencioné anteriormente. Metanarrativa, un gran arco que los atraviesa a ambos, que nos cuenta la historia de la salvación, la historia de Dios y su pueblo. Repito lo que escuchamos anteriormente y lo que vamos a enfatizar en el curso entero. Toda la Biblia se centra en Cristo Jesús y su obra redentora para nosotros. Entonces, tengo una lista no exhaustiva de historias o temas de la Biblia entera. Todas estas historias son parte de la metanarrativa de la salvación y tiene como su punto central Cristo, ¿no? Cuando Jesús resucitado caminó con 2 discípulos en el camino a Emaús, San Lucas nos cuenta, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El gráfico aquí está en inglés, pero les da una imagen para ver que todas las historias de la Biblia van juntos como parte de la metanarrativa de la salvación. Debajo vemos que desde la creación al pecado, a la promesa de Cristo y su cumplimiento, al tiempo de la iglesia, hasta el final, el juicio final y la nueva creación, toda es la historia de Dios y su pueblo. Todo es parte de la metanarrativa, la misma historia
de Dios y su pueblo y la salvación en Cristo. Bueno, estamos llegando al fin de la unidad. Queremos aprender algunos temas importantes antes de terminar. Ya hemos visto que la Biblia es el plan de Dios para la salvación. Bueno, a través de este curso vamos a aprender cómo ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo como el centro y el cumplimiento y el final de todo lo que Dios nos da en estos 39 libros. Vamos a ver tipos de Cristo, es decir, una persona del Antiguo Testamento que nos apunta a Cristo. ¿Qué quiere decir? Romanos 5 habla de Cristo como el segundo Adán, el Adán más grande. El primer Adán cayó en pecado. En Génesis 3 veremos a Adán echar la culpa del pecado a su novia, su esposa, Eva. Cristo es el Adán más grande. No echó la culpa a su novia, sino asumió nuestro pecado sobre sí mismo, junto con toda la culpabilidad en su muerte, para presentarnos a nosotros, a Dios, como su pueblo sin mancha. Otro ejemplo es Moisés, que era profeta y intercedió entre Dios y su pueblo. Cristo es el Moisés más grande que para siempre intercede para nosotros delante del trono de su Padre. Hay tantos ejemplos de tipología o ejemplos en el Antiguo Testamento de tipos que nos apuntan a Cristo. Y vamos a ver estos ejemplos en adelante. El Antiguo Testamento también está lleno de profecías de Cristo. Profecías de Cristo. Y muchas de estas profecías son muy detallados y específicos. Isaías 7:14 nos enseña que el Mesías nacerá de una virgen. De Miqueas 5 aprendemos que el Mesías nacerá en Belén. También Isaías en su capítulo 53 nos cuenta con tanto detalle cómo el Mesías, el siervo de Dios, sufrirá y pagará por nuestros pecados. Estudiaremos las profecías en otro curso más tarde, pero también en este curso vamos a ver que muchas historias nos da una vista previa o presagio de la llegada del Mesías. El libro de Números nos cuenta del serpiente de bronce. Cuando los israelitas caminaban en el desierto, muchos cayeron en pecado y desobediencia y murieron. Dios proveyó una forma de salvarnos, de ver al serpiente de bronce. Esto nos apunta a Cristo, levantado en la cruz. Vemos a nuestro Cristo en la cruz y confiamos en él para la salvación y la vida eterna. Veremos teofonías en nuestros estudios, donde Dios revela a sí mismo, pero de forma oculta. Vamos a ver que Jacob luchó con Dios mismo, que realmente era el Cristo reencarnado. Finalmente vemos a Cristo a través del tema de muerte y resurrección en el Antiguo Testamento. El mismo ejemplo del serpiente de bronce usa este tema para enseñarnos de Cristo y su muerte y resurrección. También en el exilio de los israelitas vemos este tema de muerte y resurrección. Nuestro Dios es el Dios que mata y resucita. Hablamos entonces de sus características. Dios es distinto de los ídolos y dioses falsos. Vemos con dioses falsos tantas veces su ira contra las naciones. Nunca vemos misericordia de los dioses falsos. Realmente no son dioses, son muertos y no hacen nada. Pero los paganos siempre tienen el miedo de ellos, miedo de castigo y juicio. Bueno, los israelitas con frecuencia tenían miedo del verdadero Dios y su juicio, y su ira, pero siempre podían contar con su misericordia y su fidelidad, incluso en medio de la infidelidad de ellos. Vemos también la ira y juicio de Dios contra las naciones, pero reconocemos un tema importante del Antiguo Testamento, lo que se llama el missio Dei. Es
la misión de Dios, que significa que Dios es misional y desea la salvación de todos. Parte de su propósito de elegir a los israelitas para ser su pueblo especial fue para que ellos pudieran ser embajadores de su amor, misericordia y salvación. Israel era la luz para las naciones que brilla más clara en Cristo Jesús, el Mesías, que murió no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Con eso, consideramos el tema del pecado del hombre. Vemos el ciclo del pecado en casi todas las historias del Antiguo Testamento. Adán y Eva, Caín y Abel, el Torre de Babel, etcétera, etcétera. Tengo en la pantalla un ejemplo de Jueces del ciclo de pecado, juicio, arrepentimiento y restauración. Este es el ciclo que vemos con el pecado del hombre, que tiene su cumplimiento también en Cristo y su obra salvadora. El hombre siempre cae en pecado y rebelión y llega a ser separado de Dios. En Cristo, el pueblo de Dios, nosotros tenemos paz, perdón, vida abundante y vida eterna. Somos su pueblo especial, bautizado en Cristo, habiendo recibido esta nueva identidad para que seamos embajadores a las naciones de hoy en día. Finalmente, vemos a Cristo en algunas conexiones entre el culto de los israelitas y nuestro culto, especialmente con respecto a los sacramentos que tienen lugar central en nuestro culto y nuestra teología y confesión. Vamos a ver cómo las claves del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como el signo del pacto entre Dios y su pueblo, corresponde al bautismo, algo mejor y permanente que nos hace el pueblo de Dios. Vamos a ver los paralelos entre, por ejemplo, la Pascua y todos los holocaustos del Antiguo Testamento que nos apuntan a Cristo, nuestro Cordero Pascual, y la Santa Cena, donde Él nos da los frutos de su sacrificio en su cuerpo y sangre bajo el pan y vino para el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Entonces, arranquemos. Llegamos al fin de la introducción. Ustedes van a ver algo más amplio en el manual. Todo eso es la preparación que necesitan, la base que necesitan para avanzar en cada unidad y conocer a tu Dios y ver a Cristo a través de todas las historias y poesía del Antiguo Testamento. Dios quiere tener su pueblo especial. En Cristo, tú eres su pueblo. Arranquemos. Dios las bendiga. Entonces, nos vemos en la próxima semana para la unidad 2. Quiero que ustedes tengan éxito y disfruten mucho esta unidad 1. Vamos a cerrar con una oración. Bendito Señor, tú has hecho que todas las sagradas escrituras sean escritas para nuestro aprendizaje. Concédenos que podamos escucharlos, leerlos, marcarlos, aprender y tomarlos en serio, para que por la paciencia y consuelo de tu santa palabra podamos abrazar y aferrarnos para siempre la esperanza bienaventurada de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.